Andrew Garfield es el más rápido. Tom Holland tiene la tecnología más avanzada, pero cuando se trata de fuerza pura, la respuesta no es la que la mayoría esperaría, y hay números reales, calculados por estudiantes de física, que lo confirman. Hoy en este video sabremos que Spider-Man es el más fuerte, basándonos en números reales. Andrew Garfield. Arrancamos con Andrew Garfield. Capaz de levantar aproximadamente 10 toneladas, sus hazañas físicas más impresionantes incluyen sostener un coche en llamas sobre el puente de Williamsburg con un solo brazo mientras rescataba a un niño atrapado adentro, unas 3.000 libras, y atrapar un coche patrulla Ford Crown Victoria volando por el aire en Times Square, con ambas manos para salvar al oficial dentro. Impresionante para cualquier ser humano, pero modesto comparado con lo que viene después. Sus lanzaredes mecánicos, diseñados y construidos por él mismo con piezas de reloj, eran elegantes y funcionales. El fluido venía de investigar el trabajo de su padre en Oscorp. Vio cables 10 veces más resistentes que el acero. Pero la naturaleza mecánica tenía su precio. Electro lo demostró en la planta eléctrica cuando frió uno de los lanzaredes con una descarga eléctrica, obligando a Andrew a pelear con un solo lado hasta poder reparar el daño. Sin fluido, sin lanzaredes, sin movilidad. Una vulnerabilidad que Tobey y Tom nunca tuvieron de la misma forma. Y sin embargo, donde Garfield no ganaba en fuerza, arrasaba en velocidad. Su sentido arácnido es visualmente el más distintivo de los tres. Cuando se activa, el mundo a su alrededor parece ralentizarse en tiempo real, lo que le permitió esquivar ataques de rayos de Electro a corta distancia, incluyendo reaccionar antes de que el golpe de retorno de un rayo se completara, a velocidades superiores a 200.000 millas por hora, una hazaña de reflejos que ninguna versión de Spider-Man ha igualado en pantalla de forma tan explícita. Su estilo de combate reflejaba exactamente eso: volteretas, ruedas laterales, paredes, desorientar antes de atacar, velocidad sobre potencia en cada intercambio. Por otro lado, el lado humano de Garfield es el más trágico de los tres. Falló en salvar a Gwen Stacy cuando Harry Osborn la dejó caer desde la torre del reloj. La atrapó con una red, pero la parada repentina fue demasiado brusca. Esa culpa lo consumió durante meses y lo alejó completamente del traje, pero regresó después de ver a un niño pequeño enfrentarse al Rhino, recordándole por qué eligió ser héroe en primer lugar. En No Way Home todavía cargaba ese dolor de forma visible. Cuando MJ cayó del andamio, la salvó y se derrumbó llorando, años después de su fracaso y finalmente la redención. A lo largo de sus películas derrotó al Lagarto, a Electro, al Duende Verde y al Rhino. Al Lagarto lo venció explotando su debilidad al frío con un antídoto dispersado desde la torre Oscorp. A Electro lo sobrecargó con demasiada energía de la propia planta eléctrica. Al Duende Verde lo superó destruyendo el planeador. Victorias sólidas pero conseguidas con ingenio y velocidad, casi nunca con fuerza bruta. Porque aunque Andrew podía moverse más rápido que cualquiera, había otro Spider-Man con una tecnología considerablemente más avanzada y una fuerza que empezaba a acercarse a algo diferente. Tom Holland. El Spider-Man de Tom Holland se sitúa entre Maguire y Garfield en fuerza base, capaz de levantar entre 10 y 15 toneladas en condiciones normales, pero sus hazañas bajo presión son otra historia completamente. En Homecoming sostuvo el ferry de Staten Island después de que fuera partido por la mitad por un arma Chitauri. Cada mitad del ferry pesaba aproximadamente 3.200 toneladas. Iron Man ayudó a estabilizarlo con propulsores, pero Holland soportó miles de toneladas durante varios segundos usando fuerza muscular y redes. En Far From Home sobrevivió siendo golpeado por un tren bala viajando a aproximadamente 100 millas por hora, lanzado a través de múltiples estructuras metálicas, y se levantó con lesiones menores. En No Way Home dominó físicamente al Duende Verde, rompiendo pisos de concreto y columnas durante la pelea en el condominio. El Duende sobrevivió a múltiples golpes directos, lo que significa que Holland generaba suficiente fuerza para dañar a alguien con resistencia comparable a Capitán América. Sus lanzaredes son la herramienta más avanzada de toda la lista. Empezó con chatarra y químicos de laboratorio escolar y Tony Stark convirtió eso en una plataforma tecnológica con 576 configuraciones de red distintas, bombas de red, redes eléctricas, ricochet webs, drones de rastreo. Más tarde, la armadura Iron Spider añadió dispensadores basados en nanotecnología con suministro automático. Y finalmente Doctor Strange los encantó para disparar redes místicas capaces de teletransportar directamente a celdas de contención, un lanzaredes de chatarra que terminó siendo encantado por el hechicero supremo. Pero esa dependencia tecnológica tiene su precio. En Homecoming se quedó sin fluido durante la batalla contra el buitre y tuvo que pelear cuerpo a cuerpo.
Sin los recursos de Stark, sus capacidades se reducen significativamente, una vulnerabilidad que Toby nunca tuvo porque sus redes no dependían de cartuchos. Su sentido arácnido, el Peter Tingle, es el más refinado de los tres. En Far From Home derrotó a Mysterio en un pasillo lleno de drones con los ojos cerrados, distinguiendo amenazas reales de ilusiones y reaccionando a disparos automáticos a quemarropa. En No Way Home detectó al Duende Verde escondido entre civiles antes de que ocurriera el ataque. Una conciencia precognitiva que supera a las otras dos versiones en precisión y alcance. Pero el sacrificio de Holland es posiblemente el más brutal de los tres. Perdió a Tony Stark, su mentor y figura paterna. La muerte de la tía May en No Way Home le destruyó la estabilidad emocional y ocurrió directamente por sus propias decisiones al intentar curar a los villanos en lugar de enviarlos de vuelta. Esa culpa casi lo llevó a matar al Duende Verde. Y al final del mismo film sacrificó toda su identidad. El hechizo de Doctor Strange hizo que el mundo entero olvidara quién era Peter Parker. Perdió a MJ, a Ned y toda conexión con su vida anterior, un precio que ningún otro Spider-Man pagó de esa forma. Derrotó a Vulture, Mysterio, Doctor Octopus, Electro, Sandman, al Lagarto y al Duende Verde. Cuando se enfrentó a los tentáculos de Doctor Octopus, los hackeó usando nanotecnología del Iron Spider y los tomó bajo su control. Pero en combate puro, sin tecnología, el Spider-Man de Maguire lo superaba. Tobey Spider-Man es el único que logró detener algo que ni Tom pudo igualar, y lo hizo con su propio cuerpo, sin nada más. Tobey Maguire. Empezamos con la escena que define todo el debate. En Spider-Man 2, un tren descontrolado viajando a 80 millas por hora con 6 vagones, 302.254 libras de acero y pasajeros, se dirigía hacia el final de los rieles. Y Tobey Maguire lo detuvo con solo su cuerpo y 12 redes durante 46 segundos. Para poner en perspectiva lo que eso equivale en términos de fuerza bruta, unos estudiantes fanáticos de la Universidad de Leicester calcularon las fuerzas involucradas. El resultado fue 300.000 newtons distribuidos en 12 redes, equivalente aproximadamente a 67.500 libras de carga total. ¿Y eso qué significa? Básicamente cada brazo soportó 12 toneladas, mientras su cuerpo absorbía el estrés de desaceleración completo. La fuerza casi le desgarró el traje y los músculos, pero aguantó hasta que el tren se detuvo completamente, y cuando los pasajeros lo vieron, lo llevaron en brazos como si fuera uno de los suyos. Es sin duda uno de los momentos más memorables de toda la historia del cine de superhéroes y con física real que lo respalda. En Spider-Man 3 atrapó una enorme pared de concreto que caía hacia Mary Jane después de ser lanzada por Sandman, con un brazo extendido mientras mantenía la línea de red con el otro, varias toneladas detenidas con una sola mano, y sus redes orgánicas son la fuente de esa independencia, producidas directamente por glándulas de seda arácnida en sus muñecas, sin cartuchos o fluido sintético. Las propiedades físicas de sus telarañas igualan la resistencia tensil de la seda de la araña de corteza de Darwin, la red natural más fuerte conocida, con un módulo de Young de 3,12 gigapascales y una resistencia de 500 megajulios por metro cúbico. Pero aún así tienen una vulnerabilidad que ningún lanzaredes mecánico tiene, responden al estado psicológico de Peter. En Spider-Man 2, durante su crisis de identidad, las redes fallaron múltiples veces, cayó varios pisos, se estrelló contra escaleras de incendios, quedó incapaz de balancearse, y solo regresaron cuando resolvió su conflicto interno sobre ser Spider-Man, una vulnerabilidad completamente diferente a la de Holland o Garfield, y en cierta forma más profunda. No se rompen por falta de fluido, sino por falta de convicción. Su sentido arácnido le avisó de los ataques del Duende Verde múltiples veces durante su batalla final, esquivando bombas calabaza y ataques con cuchillas a corta distancia. Solo fallaba cuando estaba emocionalmente comprometido, exactamente igual que sus redes. En combate, Maguire dependía de fuerza bruta y resistencia antes que de agilidad. Dominó al Duende Verde en la pelea del apartamento conectando múltiples golpes brutales hasta que Norman Osborn se rindió. Contra Doctor Octopus arrancó los soportes metálicos del reactor de fusión con sus propias manos para destruirlo. Un estilo de pelea basado en absorber daño y aplastar con fuerza superior, lo opuesto al enfoque ágil de Garfield y al enfoque tecnológico de Holland. Estuvo 8 años como Spider-Man para 2007. Sacrificó su relación con Mary Jane múltiples veces, descuidó su educación y vida personal. En Spider-Man 2 abandonó la identidad por meses, haciendo que el crimen aumentara en Nueva York, y regresó al ver las consecuencias de su ausencia.
En Spider-Man 3, la responsabilidad le costó casi todo, incluyendo su amistad con Harry Osborn. Esos sacrificios acumulados lo convirtieron en el luchador más experimentado de los tres. Derrotó al Duende Verde, Doctor Octopus, Sandman, Venom y al Nuevo Duende. Al Duende Verde, que poseía fuerza mejorada por una fórmula potenciadora que le otorgó habilidades sobrehumanas, lo venció en combate directo a pesar del planeador y el arsenal completo. A Doctor Octopus, con 4 tentáculos de aleación capaces de levantar varias toneladas cada uno, lo convenció de destruir el trabajo de su vida. A Venom, que poseía todos los poderes de Spider-Man, más inmunidad al sentido arácnido y mayor fuerza, lo separó usando vibraciones sónicas y lo destruyó. Y luego llegó No Way Home, cuando el Spider-Man de Tom Holland se preparaba para matar al Duende Verde con el planeador. Con toda la ventaja de palanca y una intención asesina, Maguire atrapó el planeador con una sola mano. Se afirmó con las piernas y detuvo el empuje descendente de Holland antes de que se generara la fuerza máxima. Un gesto tranquilo, sin esfuerzo visible, que resumió todo el debate en un solo segundo. Tom tenía el mayor potencial, Andrew era el más rápido. Pero cuando hablamos de fuerza pura, resistencia y experiencia acumulada a lo largo de 8 años, Tobey Maguire sigue siendo el Spider-Man más fuerte del grupo. Y si quieres saber cuál de todos los Spider-Man del multiverso tiene la picadura de araña más poderosa detrás de esa fuerza, te espero en el siguiente video, las picaduras de araña más poderosas de Marvel explicadas en detalle.